Muy buenos días y gracias a todos por estar con nosotros aquí en una edición especial de Vida Digital. Normalmente nos enfocamos muy específicamente en temas tecnológicos, pero hay momentos en que la tecnología también toca temas que nos tocan nuestra fibra personal, nuestra forma de ser y a nuestros seres queridos. Y el día de hoy he tenido la oportunidad de poder conversar con dos personas muy importantes en ese sentido. Pau González es cofundador de Padres Familiares y Amigos de varias organizaciones. También ha estado muy envuelto desde hace muchísimos años que le conozco y siempre ha sido un activista pues, de los derechos humanos. Madeline Castro es psicóloga clínica, también es aliada de varias organizaciones, incluyendo PFLAG. Y debo mencionar también que Pau es hijo de una de las madres que aparecen en la campaña que vamos a conversar el día de hoy, una campaña que se ha estado dando en redes sociales en el mes de abril de 2025 y que esperamos llegue a la mayor cantidad de personas que necesitan escuchar este mensaje. Esto llega gracias a organizaciones como Outright International, que le voy a estar preguntando más a nuestros invitados el día de hoy acerca de esto. Pero para las personas que de pronto no conocen esta organización, ¿nos pueden comentar un poquito acerca de qué es PFLAG, cómo surge y qué es lo que busca? Bueno, si quieres yo puedo comentar un poco sobre eso. El grupo de padres, familiares y amigos por la diversidad en Panamá nació en el año 2013 y básicamente es un grupo que acompaña a padres, madres, familiares y amigos en el proceso de aceptación de sus hijos que sean LGBT o sus parientes o sus amigues que sean LGBT. Y nació a raíz de que pues yo soy un hombre trans y yo le comenté a mi mamá, le brindé información y buscaba la manera de que ella comprendiera del tema, me acompañara y me apoyara, pero nunca imaginé que iba a llegar a querer hacer la organización en Panamá para que otros padres y otras madres apoyen y acompañen a sus hijos. Ahora, ¿esta organización tiene paralelos en otras partes del mundo? Sí, PFLAG de hecho nació en Estados Unidos a raíz de todo lo que fue Stonewall y luego se abrieron varios capítulos en diferentes estados de Estados Unidos y luego poco a poco se fueron abriendo organizaciones de padres, familiares y amigos por la diversidad en diferentes partes del mundo. De hecho, cuando mi madre y yo fuimos a Perú a una de las conferencias de varias organizaciones de padres, familiares y amigos por la diversidad en el 2013, allí fue en donde pues mi mamá se dio cuenta de que habían muchas organizaciones así en diferentes países y que en Panamá no había una y que tal vez era muy necesario tener una de estas organizaciones aquí. Ahora, como te comentaba antes de empezar la entrevista, me siento muy contento de que contemos con un profesional de la salud mental, en este caso Madeleine, que es psicóloga clínica, porque en este aspecto siento que no solamente es necesario y existe pues esa necesidad en las personas que por lo menos en este momento se enfrentan al rechazo, a las dificultades, etcétera, por simplemente pues no ser normativo. Pero también está el tema, y eso es lo central de esta organización, de que también hay que educar y ayudar a los padres que por muy buenas intenciones que tengan, pues pueden venir con sesgos, con diferentes situaciones que de pronto necesitan ese apoyo técnico, psicológico, para poder lidiar con estas situaciones. ¿Cómo tú has visto la evolución de esto en Panamá a través de tu experiencia personal? Ok, gracias por la oportunidad. Creo que la evolución se ha tornado positiva, tal vez un poco lenta en comparación contra con nuestras expectativas, ¿no? Con lo que realmente queremos lograr, pero sí positivas en el sentido de que tenemos un abanico de posibilidades, como en el caso, pues lo brinda PIFLAC, de que los padres de familia puedan acudir a esta fundación y acudir a través de ella con nosotros como profesionales especialistas en el tratamiento de las personas de salud trans o de la comunidad en general, ¿no? Eh,
Y sí es muy común que nosotros tengamos ese enfrentamiento tanto de la crisis de adaptación del mismo individuo al tema de identidad o género y la familia, cómo abordar, cómo tratar, y no solo cómo tratar a su chica de la familia, sino también cómo abordas entonces al resto de la familia, la sociedad cercana al respecto de poder proporcionar esta información de identidad o diversidad de género de mi familiar. Es un por tanto incómoda, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿cómo se han apoyado ustedes entre sí, sobre todo qué herramientas de comunicaciones utilizan, qué aplicaciones utilizan o cómo se han apoyado ustedes en la tecnología para poder lograr sus metas? Lo pregunto porque yo, por ejemplo, habiendo crecido en los ochentas, si no es porque yo de pronto buscaba información adicional en la biblioteca, de pronto accedía a lo que en aquel entonces era el Internet, que era muy primitivo en aquel entonces, a trabajos, por ejemplo, no sé, Masters and Johnson o cualquier otra literatura que normalmente no es algo que tú vas y encuentras en cualquier lado. Era difícil en ese sentido y era bastante aislado lo que uno podía encontrar. Hoy en día tenemos un poco más de acceso. ¿Cómo ven ustedes ese uso de la tecnología para brindar esa información? Ok, desde el punto de vista de cómo lo hemos utilizado como profesional, pues el primer contacto con Pau, que es quien me da entrada a mí a todas las organizaciones realmente donde yo estoy trabajando, fue personal, pero propiamente posterior a la pandemia, que recién pues todo este boom de poder comunicarnos o entrelazarnos de manera virtual se ha convertido en algo mucho más sencillo o mucho de mayor utilización. Poder llegar a las personas a través de las redes sociales más utilizadas, ¿no? El Instagram, creo que el Instagram ha sido la herramienta más fuerte, luego fuimos ampliando a otras y eso ha dado la oportunidad no solo de llegar a esas personas que tal vez no buscan información de una u otra manera, como lo planteabas anteriormente, porque es la herramienta de nosotros los ochenteros, pero y se hacía un poquito más difícil. Pudimos llegar a través de ellos a decir, aquí estamos, existimos, como decías al inicio, estamos aquí para brindarte ese apoyo en el proceso de adaptación y orientación dentro de tu transición, dentro de tu identificación o de todo el proceso que en sí conlleva. Esa fue una de las herramientas que ha sido muy útil e inclusive hemos tenido la oportunidad de hacer sesiones virtuales a través de la videoconferencia, a través de diversas herramientas como el Zoom, el Google Meet, el Teams, en fin, todas nos han abierto una posibilidad y la adaptamos a lo que realmente el paciente le sea mucho más fácil, mucho más factible dentro de su ubicación en zona horaria y bueno, lo que las redes le permitan, ¿no? Ha sido la herramienta que he utilizado yo como profesional y que ha abierto puertas inclusive a que nuestras organizaciones y nuestros estamentos nacionales le abran la oportunidad a chiques que están en otras naciones que todavía no tienen esos avances y que nosotros queremos justamente llegar a esos panoramas a donde Pau y su mamá han tenido y toda la organización PIFLAC han tenido la oportunidad de llegar y abrir muchos más abanicos de posibilidades a nuestra población. Ahora, en ese sentido, las redes sociales, las comunicaciones y demás se han hecho parte de las herramientas que ustedes usan para brindar ese apoyo a padres, a familiares, a personas en particular. Sin embargo, al igual que en un buffet, tú vas a encontrar comida que te va a alimentar muy bien y vas a encontrar comida que no te va a alimentar muy bien o incluso te va a caer mal o que de pronto pueda causarte un perjuicio. ¿Cómo hacen ustedes también para, aprovechando que están en estas plataformas y demás, tratar de combatir no solamente el odio que hace daño, sino también la desinformación que en muchos casos hace más daño incluso de personas que no lo están haciendo de mala fe? Ok, yo lo plantearía desde dos vías. Primero, la vía de la selección del especialista con el que me atiendo, que siendo buen ochentera ha tocado aprender
proporcionar la información y poder poner dentro de todas tus redes la información al respecto de tu formación académica y tu experiencia profesional, que para efectos de eso han sido los mismos pacientes quienes me han alimentado de la importancia de esto, porque acuden y dicen, vi tus redes, busqué en Google un especialista en atención trans o atención a la comunidad LGBTIQ, y encontré, leí tu hoja de vida, entonces ahí comprendí la importancia de realmente consignar toda tu experiencia y formación profesional para que la persona pueda hacer una selección de alguien que tenga una capacitación adecuada, porque en la selección de eso a lo que tú le llamas buffet, pues los profesionales también somos especialistas y especialistas de especialidades. Entonces, sí es muy importante acudir a una persona que tenga la formación validada científicamente para abordar el caso. Y con respecto a la información o el bombardeo, hay que tener algo muy claro, Alex, y es que con respecto a todas las temáticas que requieran adaptación y aceptación, no todo el mundo está preparado. Hay primero que tener una apertura de mente para hablar de ciertos temas y eso no tiene única y exclusivamente que ver con la diversidad sexual. La discriminación tiene mucho que ver con la negación de las personas a aprender esa parte de la innovación científica, ¿no? Porque nos adaptamos, y quiero intentar ser lo más respetuosa en este contexto, nos adaptamos al crecimiento y a la globalización que queremos, más no a todo. Aceptamos el que se aprendió, la ciencia generó algo nuevo en algunos aspectos, pero no en todos. Aceptamos la descripción de algunas características innovadoras de la ciencia, de la conducta del ser humano, pero no aceptamos otras. Entonces, la prioritaria es que la persona esté abierta a querer escuchar lo que la ciencia está planteando hoy en día para manejarnos con diferentes grupos. Y bueno, definitivamente las personas más capacitadas son los especialistas en el manejo de la población que se han dedicado al estudio de esta conducta específica y las personas que están en las asociaciones que tienen una constante capacitación y actualización. Sobre todo debo reconocer como especialista en el área que algo que a mí me enorgullece muchísimo es que los padres de familia se están inmiscuyendo muchísimo en conocer la conducta de su hija y saber cómo funciona, cuál es su característica, más que entender el por qué es el cómo. No es porque sucedió, eso no tiene gran relevancia, sino cómo debo yo tratar o cómo debo yo funcionar para que esta persona se sienta adaptada dentro de su entorno, porque la premisa general es que los hijos se aman porque son los hijos, no porque hagan lo que la sociedad así impone o porque hagan lo que yo haya idealizado en algún momento. Yo creo que podríamos tener un programa entero hablando de cómo las personas a veces les cuesta entender algunas cosas simplemente porque nosotros como seres humanos somos contadores de cuentos y cuando algo no cuadra con el cuento que nosotros contamos sobre nosotros mismos, nos choca. Y Me uno hubiera encanta. pensado como ochentero, igual como tú mencionas, que teniendo el acceso que tenemos a la información que tenemos hoy en día, estaríamos entendiendo muchísimo mejor las cosas, pero lamentablemente en algunos casos tenemos que discutir con la gente que la Tierra es plana o es redonda. Eh, Da risa, pero también da un poquito de tristeza, ¿no? En ese Sí. sentido, sí, me parece súper importante también lo que mencionas porque habiendo toda esta participación, porque realmente es un proceso del que hay que participar por parte tanto de los padres como los hijos, hijas que tengan a su cargo en algún momento. eh, es un proceso que no es de un día para otro, no es instantáneo, por lo menos no en la mayoría de los casos. Hay gente que simplemente dice, papá, mamá, pues mira, esta es mi situación y lo aceptan de una vez. A veces no es tan fácil y eso se entiende. Eh, yo te puedo decir, mira, yo me siento que tengo todo el privilegio habido y por haber hombres, cis, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú puedes ver, por ejemplo, cuando un grupo de personas discrimina a otro grupo de personas que constituyen un 10% de la población, simplemente por algo que es totalmente de nacimiento, como ser zurdo, porque tú recordarás cuando en los ochentas te veían raro, las monjitas te decían de que ese es del diablo porque es zurdo, etcétera.
Es absurdo. Lo mismo en algunos países dicen que los pelirrojos no tienen alma y resulta ser que los pelirrojos son también el 10% de la población. Entonces, como seres humanos tenemos ya un historial de escoger rasgos para simplemente convertirlos en el otro, aquel al que hay que adversar, que hay que enfrentar o incluso en algunos casos oprimir, presionar, dominar o abusar de esas personas. Entonces, sí creo que es importante como parte del proceso que necesitamos como seres humanos de evolucionar y darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos realmente dejar atrás, conductas que no nos conducen a nada positivo y que en algunos casos nos están privando de tener gente que pueda vivir a plenitud su vida, su potencial, su talento, su forma de ser, su forma de querer, de hacer todas las cosas. Ahora, regresando un poco al tema de la tecnología, aparte de las redes sociales, ¿qué otras herramientas ustedes han utilizado a la hora de la difusión? Mencionaste también reuniones por Teams, por Meet, por Zoom, por tantas otras cosas. ¿Qué otras tecnologías tú sientes que han empezado a ayudarles a ustedes a poder realizar esa labor? Bueno, creo que en general ha sido esto, ¿no? Y en la población actual pues realmente está muy enganchada de toda la información que surge de las redes sociales como Instagram y TikTok, porque ya el Facebook lo han abandonado un poco, pero aún así nos damos a conocer a través de ellos, pues ha sido creo que esa es las herramientas de mayor difusión de información de aquí estamos, aquí existimos, que utilizaron las asociaciones y Pau te puede ampliar más porque Pau es el corazón, nosotros somos las ramas que hemos surgido de este corazón, gran corazón que tiene Pau y su madre como activista, han sido las redes sociales y estar totalmente actualizados, capacitados y estar diciendo, tenemos este profesional, tenemos, porque no solo es la capacitación, sino también el cumplir el perfil de querer hacer este trabajo, de querer tener esa apertura también mental como profesional, como persona y como ser humano, de trabajar con una población minoritaria, ¿no? Y ahora que tú lo explicas, podría caer un poco dentro de lo normal dentro del círculo de la violencia, y es que siempre vamos a agredir a los minoritarios en poder o en cantidad. Entonces, en una población minoritaria, pues que no vamos a cambiar nosotros que somos más, que cambien ellos que son menos. Y ha sido ese, estar ahí, han sido las redes sociales. Nosotros tenemos, en una de las organizaciones tenemos un correo electrónico al que el chique consultante puede escribir todos sus datos y solicitar la atención. Y entonces ahí existe una red de un grupo de WhatsApp de los psicólogos aliados y otra del personal de salud mental aliados, que estamos trabajando y decir, hey, llegó un caso así, llegó un caso acá, nos turnamos el manejo en su momento, cuando estábamos con Pau, trabajamos se captó un caso así, quién tiene disponibilidad o por especialidad, ¿no? Por ejemplo, una de mis especialidades es el tratamiento de adicciones, entonces en el dado caso, pues esos casos los tomaba yo o por agenda. En fin, esas han sido las herramientas que mayormente hemos utilizado. Si bien es cierto, la radio y la televisión han perdido un poco de visualización, no dejan de tener una visualización y para nosotros siempre ha sido muy importante aprovechar, porque para nosotros es una oportunidad, una bendición y de gran provecho estos espacios como lo que nos brindas tú, porque hace que haya visualización en diferentes poblaciones. No todo el mundo es fanático de la misma temática. Entonces hay que tratar de llegar a todas las temáticas con nuestra temática, de llevar el conocimiento al respecto a las verdaderas características de la conducta y la adaptación en la población LGBTIQ. Así que por mi parte creo que han sido esas. Pau te puede ampliar mucho más cómo fue la semillita que hizo entonces todo esto. Me alegro. Ahora, Sí, por modestia, Pau no va a decir nada, pero él, hay días que es corazón, hay días que es hígado, hay días que es estómago, hay días que es Todo, riñón. Sí, o sea, múltiples sombreros de toda clase. de Pero verdad que bueno, tú sí. ibas a decir algo, Pau, disculpa que te interrumpí. no, no te preocupes. Muchas gracias. Mira, la verdad que lo que quería agregar era que la tecnología funciona de diferentes maneras dependiendo de las diferentes personas. En el grupo de papás, en su mayoría son personas de más de 50 años que no manejan mucho Instagram ni TikTok. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es ver cómo
ellos se hacen llamadas entre ellos. Hay personas que escriben por Instagram o Facebook, más que nada las personas de más edad, y dicen, mira, quiero entender un poco más de este tema. Soy una mamá y tengo un hijo que tiene como algún tema de diversidad, no lo comprendo bien. Oye, y se hacen una llamada por teléfono que dura como 45 minutos y eso hace un cambio en sus vidas impresionante. Además de que también la tecnología ayuda mucho en el grupo de papás y las personas aliadas con la información. Hay muchos recursos, por ejemplo, en la página web del grupo de papás, pflagpanama.org, hay recursos de guías que se han hecho en español desde el PFLAG de Estados Unidos y desde otros grupos de padres, familiares y amigos por la diversidad en otros países. Y yo creo que la tecnología ayuda muchísimo a conectar personas, lo vimos en la pandemia, como lo mencionaba la licenciada Madeleine, y ayuda mucho a darte cuenta, por ejemplo, con la campaña Abraza a tu hijo o tu hija, de que a veces uno se ahoga en un vaso de agua y dice, yo soy el único en el mundo que es así, porque yo pasé por ahí y mi mamá también. Y luego te das cuenta, no, hay muchísimas personas y no, uno no está solo y uno puede hacer su propia red de apoyo y hacer sus redes de apoyo y de familia, que aunque no sea familia sanguínea, uno puede crear su propia familia. Y en el tema de los comentarios de que hay mucho odio en redes sociales, creo que es importante mencionar que, por ejemplo, desde el grupo de papás siempre tienen estrategias en donde se habla desde el amor, desde el respeto y desde la información basada en lo que es basada en ciencia y en derecho. Por ejemplo, hay mucha gente que en la campaña ha puesto comentarios religiosos y para la sorpresa han sido bastante positivos y dice que Dios les bendiga y qué bueno, apoyan a sus hijos. Hay otros que son de desinformación y que dicen cosas que están completamente erróneas, pero uno contesta desde la empatía, desde el respeto y si es muy violento, la tecnología también permite reportar cuentas y bloquear. Qué bueno. No, definitivamente uno trata de partir del punto de vista de que a lo mejor la persona lo está haciendo es por desconocimiento y no de mala fe, pero se le da un par de oportunidades si acaso. Ya cuando tú ves que la cosa es seguida, ya ahí es otra cosa y hay que pues tomar acción rápidamente. Pero sí, me alegro mucho de que estén haciendo este tipo de esfuerzos, me alegro mucho de poder apoyar en su difusión y en lo que yo pueda apoyar, siempre saben que pueden contar conmigo y les agradezco, de verdad, no puedo decir que me beneficio de ninguna manera porque no ni pertenezco a la comunidad ni tengo ningún familiar directamente en una situación difícil o lo que fuera, pero sí aprecio lo que están haciendo por toda esa comunidad en este momento que está luchando simplemente por vivir su vida y tener derecho a los mismos disfrutes que tenemos todas las demás personas en este país. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por esa labor. Y a ver si conversamos en otro momento también. Les voy a pedir que por favor me manden todos los enlaces a PFLAG, la página web, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, todo ese tipo de cosas para yo ponerlos en la parte de abajo del video cuando estemos publicándolo dentro de poco para que la gente que por casualidad está viendo esto después en redes sociales también pueda llegar a donde ustedes de alguna manera y también, si no, que los apoyen ustedes, por lo menos apoyarles a ustedes de alguna manera con su tiempo, con sus recursos, porque cualquier ayuda es bienvenida. Así que gracias nuevamente, Pau, gracias nuevamente, Madeleine, por habernos visitado el día de hoy y por compartir toda esta información acerca de PFLAG y de su campaña de este mes. Muchísimas gracias, eres un gran aliado y esperamos seguir en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias. Igual, muchísimas gracias. Gracias por darnos este espacio para difundir nuestra existencia y nuestra colaboración y siempre estaremos anuentes a ayudar y apoyar siempre. Gracias. Y gracias al amigo Winnie que no está con nosotros el día de hoy porque obviamente tiene también otras responsabilidades, pero que fue el que hizo este contacto. Gracias Winnie también por lograr lo que estás logrando a través de todos estos contactos que has podido conseguir. Así que bueno, nos vemos en la próxima entrevista aquí en Vida Digital. Gracias a todos.